Los jubilados sí podrán cobrar una jubilación, mínima de 4.000. Esto incluye un nuevo bono de 110. Aro cero más, un aumento de emergencia del 7,2%. El presidente Javier Milei pierde el poder de veto y los jubilados y pensionados van a percibir el aumento de emergencia del 7,2%, sumado a un incremento del 1,5%, más un nuevo bono de 110.000 pes y otro extra de 60. Ceder pes de esta manera la jubilación mínima va a ascender a 474.000. Es si te interesa cobrar una jubilación mínima de 464.000 pesos. Quédate en este vídeo, que te explicamos todo. Apóyanos como siempre con tu me gusta y te invitamos a que te suscribas al canal para recibir las últimas noticias de ANSES. Milei no podrá frenar el aumento, la jubilación mínima subirá a 474.000 pesos en julio, y esto marca un giro histórico. Los jubilados cobrarán casi $500.000 en julio, a pesar del rechazo del gobierno. En la Argentina de hoy, en medio del ajuste la motosierra y las promesas de equilibrio fiscal, lo cierto es que julio se presenta como un mes inesperadamente favorable para uno de los sectores más castigados del país, los jubilados y pensionados de ANC, a pesar de los anuncios rimbombantes del presidente Javier Milei, quien había amenazado con vetar el proyecto de ley que dispone un aumento de emergencia del 7,2% para las jubilaciones. La realidad política del Congreso y la presión creciente de los gobernadores están dejando a la Casa Rosada contra las cuerdas. El presidente no podrá vetar ese aumento. Tampoco podrá frenar el incremento adicional del 1,5%, ni impedir la entrega de un nuevo bono de 110.000 pes que se suma a otro extra de 60.000 pes, lo que termina elevando la jubilación mínima a unos 474.000 pesos mensuales. Y esta cifra no es un supuesto, es el resultado concreto de la suma de los aumentos ya votados por diputados, que esperan ser ratificados por el Senado en cuestión de días. Este giro en el tablero legislativo no surge de la nada, se explica más bien por el desgaste progresivo que viene sufriendo el gobierno nacional en su relación con los mandatarios provinciales, muchos de los cuales fueron clave hasta hace poco para sostener los vetos del presidente. En el Congreso, Milei supo contar con 87 diputados leales a quienes llamó los 87 héroes, pero esa tropa se ha diluido desgastada por los recortes de fondos coparticipables, el cierre de obras públicas, el ajuste sin anestesia y la falta total de diálogo con los gobernadores. Hoy esos 87 votos no están. Asegurados, algunos diputados ya votaron a favor del aumento previsional y otros directamente se ausentaron, facilitando el avance del proyecto. Y esto genera un escenario parlamentario de debilidad, como pocas veces se ha visto en tan poco tiempo de gestión. Gobernadores que antes dialogaban con la Rosada, como el tucumano Osvaldo Jaldo, han dado un giro discursivo que no pasa desapercibido. La macro es importante, pero no suficiente. Lanzó Jaldo, mientras en su provincia la planta de Scania cierra, y el ajuste se hace sentir. En ese marco resulta difícil imaginar que sus diputados sostengan el veto de Milei contra una mejora para los jubilados. Lo mismo ocurre con otros mandatarios como Maximiliano Púa en Santa Fe o Ignacio Torres en Chubut, que han empezado a levantar la voz por la falta de respuestas del gobierno a los pedidos de recomposición de fondos provinciales. El conflicto de fondo es económico, pero también político. Los gobernadores exigen que se coparticipe el 50% del fondo remanente de los aportes del Tesoro Nacional y que se regularicen los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Pero la Casa Rosada no da señales de ceder, lo que no hace más que aumentar el descontento en las provincias y en este contexto, la posibilidad de que Milei mantenga su veto contra el aumento previsional se diluye, porque además el proyecto aprobado en diputados no solo contempla el aumento del 7,2%, también eleva el bono mensual de 70.000 peres de cor a 100.000 pes e incorpora un extra de 600 pes que pone directamente a la jubilación mínima en 474.000, es decir, un incremento concreto, tangible y muy necesario en un contexto donde el costo de vida se ha disparado si el Senado ratifica la media sanción, algo cada vez más probable. Al presidente no le quedará mucho margen, podría vetar la ley sí, pero luego deberá enfrentarse a un Congreso que con 2/3 de sus votos puede insistir y convertirla en ley pese al rechazo presidencial, y en ese terreno, Milei hoy está en franca desventaja. El oficialismo no tiene mayoría propia y tampoco garantiza ya los apoyos que tenía hasta hace unos meses.
El perro, uno de sus aliados fundamentales, está dividido. 8 de sus 35 diputados se abstuvieron en la última votación clave. Y en la Rosada sospechan que detrás de esa jugada estuvo la mano de Mauricio. Macri si esa fractura se mantiene. Y los gobernadores se le escapan, el presidente no. Podrá reunir ni siquiera el tercio más uno necesario para sostener un veto en otras palabras. No va a poder frenar la mejora para los jubilados, por más que insista con su dogma fiscal. Lo cierto es que el proyecto podría convertirse en ley durante julio. Si el Senado vota favorablemente desde Unión por la Patria, ya tenían todo listo para pedir una sesión especial, pero decidieron esperar la exposición del jefe de gabinete, Guillermo Francos, este jueves con 34 senadores peronistas, firmes más el posible apoyo de radicales críticos como Martín Lustó y Pablo Blanco y los 2 votos de Santa Cruz, que suelen incomodar al oficialismo. El escenario se inclina claramente hacia la aprobación, y si eso ocurre, Milei podrá gritar, podrá patalear, podrá amenazar con acudir a la justicia, pero no podrá evitar que los jubilados cobren más el intento de veto en este caso se parece más a una puesta en escena que a una acción efectiva, porque mientras Milei insiste con el ajuste y con no convalidar gastos no previstos, la realidad política le impone un límite. El Congreso ya no responde como antes y los gobernadores, lejos de alinearse, se le están revelando en este contexto. El aumento para los jubilados tiene más posibilidades de concretarse que el año pasado, cuando el presidente logró frenar una iniciativa similar. Y así, mientras la Casa Rosada se enfrenta a su propio laberinto político, los jubilados y pensionados se preparan para recibir una buena noticia por fin, porque después de tantos meses de recortes, de inflación, de incertidumbre y de haber sido siempre los últimos en la fila, ahora la realidad parlamentaria les da un respiro justo, necesario y esta vez inevitable. Y hay un punto adicional que conviene destacar y que muchas veces queda fuera del foco mediático, pero que tiene un impacto concreto en el bolsillo del jubilado. La acumulación de medidas ya implementadas, más aquellas que están en curso, termina configurando una verdadera batería de mejoras que, si bien no resuelven de fondo el problema estructural del sistema previsional, sí implica un alivio palpable para millones de personas mayores a los aumentos por ley de movilidad ya aplicados en los meses anteriores. Hay que sumarle los bonos mensuales que el gobierno venía otorgando por decreto congelados en 70.000 pesos hasta ahora, pero que este nuevo proyecto eleva a 110.000 pesos y complementa con un extraordinario de 60.000 pesos. Además, si se concreta la recomposición de emergencia del 7,2% más, el 1,5% adicional, los saberes mínimos pegan un salto que los deja muy cerca de los 474.000 LEs, algo inédito desde la implementación del sistema de bonos compensatorios. Y hay más dentro del mismo paquete legislativo. También se encuentra la modificación del índice de movilidad para los próximos meses, que permite actualizar las jubilaciones, tomando en cuenta no solo la inflación, sino también los ingresos previsionales del trimestre, lo cual evitaría el retraso de los saberes frente a la suba de precios. Si eso se aprueba, los aumentos dejarán de estar atados a una fórmula que siempre corre de atrás a la inflación y pasarán a estar mucho más alineados con la dinámica real de la economía. Entonces, lo que está en juego no es solo un bono, no es solo un aumento del 7,2%, ni siquiera es solamente un veto presidencial. Lo que se empieza a configurar es un nuevo piso de ingresos para los jubilados y pensionados, con un marco normativo más razonable, más previsible y más justo. Por eso lo que tiene lugar en julio no es solo una buena noticia aislada, sino tal vez el primer paso hacia una mejora más sostenida para los sectores más vulnerables del sistema previsional argentino. Si te resultó útil esta información, no olvides dejarnos tu like y compartir el video para que más personas estén al tanto de las novedades. Suscríbete a Argentina Popular para seguir recibiendo todas las actualizaciones sobre jubilaciones, pensiones y las noticias más importantes del país. Gracias por acompañarnos.